Hola, bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada de Horas Pompi. Estamos aquí queriendo generarles valor y ninguna hora Pompi. Yo soy Mar Suárez y estoy aquí con Elizabeth Sierra. Hola Eli, ¿cómo estás? Muy bien, lista para platicar otra vez contigo. Si nos escuchan del otro lado, qué padre, pero si no, pues tú y yo Platicamos. la pasamos muy bien. Nosotras pasamos mucho tiempo juntas, pero no todo el tiempo tenemos ocasión para platicar. La verdad es que está siendo muy agradable para mí conocer más a Eli. Es una mujer que admiro mucho y que escucho mucho, porque por nuestro Porque hablo trabajo mucho. tenemos que hablar mucho, pero no siempre platicamos. No, más bien cero. Creo que he hecho un gran trabajo en mi vida para tener las menos horas Pompi posible. Pero te voy a decir algo, creo que las horas Pompi, cuando se fue creando el libro, como que me refería a esas horas que sí estás en un trabajo, ¿no? Ocupando probablemente una silla y no necesariamente estás generando valor. Pero hubo algo que no puse necesariamente en las horas Pompi que sucede en los trabajos y que es mucho tiempo en donde a veces las personas pues están físicamente en una oficina, pero a lo mejor están cotorreando, ¿no? Que no está mal, pero creo que hemos generado en nuestro rol laboral pues estar enfocados en usar el tiempo para estar haciendo actividades productivas y creo que de repente no nos queda a veces tiempo. Déjate de cotorrear, a veces ni de ir por un vaso de agua, ¿no? A veces ni de hacer pipí, pero bueno. Sí, pero sí, justo eso. O sea, yo veo las horas Pompi no como horas Godín, sino horas en donde no estás haciendo nada, que estás esperando a que el checador te dé la hora para irte y ni es valor para ti porque no estás haciendo algo personal que te guste, que te desarrolle. Si quieres ver la tele porque eso quieres, pero no lo estás haciendo porque estás en una oficina esperando a que el checador dé la hora para irte. Sí, Eso es la hora Pompi. dándole más peso a ocupar horas del día que en generar valor. Pero ese no es el tema de hoy, Mar. Ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cuándo estamos preparados para dejar la dependencia. Es Temazo. un temazo, porque hablamos de cosas profesionales, de cosas personales, de incluso etapas de la vida en donde vamos soltando esta dependencia. Y déjenme les cuento que es un tema que yo he escuchado de Eli muchas veces y me gusta mucho la visión que ella tiene. Entonces, vamos a escucharla primero a ella y luego la mía. Mira, este es un tema en el que todos somos expertos, porque todos, de una u otra forma, seguimos siendo dependientes en diferentes áreas de nuestra vida y sí creo que, pues, forzosamente todos los seres humanos nacimos en un estado completamente dependiente en todos los ámbitos, ¿no? O sea, imagínate un bebé, cuando nace, se moriría muy pronto si no tiene quien lo alimente, quien le cambie el pañal, quien lo cargue, ¿no? Creo que incluso hay estudios donde han medido qué pasa cuando no abrazan o no le dan cariño a un bebé y también hay consecuencias drásticas. Entonces, somos dependientes física y emocionalmente los primeros meses o incluso años de nuestra vida, ¿no? Entonces, todos somos expertos en la dependencia. En donde está lo interesante es en qué momento, como tú planteabas la pregunta, podemos empezar a dejar de ser dependientes, que de acuerdo a varias literaturas, la siguiente etapa se le llama independencia, que es una etapa no necesariamente real y que con cierta madurez se evoluciona a la interdependencia, ¿no? Pero en esta parte de la dependencia, pues puede llegar el punto donde la persona podría sin mayor problema alimentarse por sí misma, pero sigue prefiriendo que alguien la alimente, ¿no? Y en tema físico probablemente sea natural que el niño llegue a un punto donde ya no quiera que le den en la boca y él solito quiera comer, y eso es desde muy pronto, ¿no? Desde que tiene la capacidad de hacer esto, es natural. Pero sí creo que hay cables chuecos que de repente hacen que nos cueste trabajo, que algunas personas en el cumplir años
queramos dejar de ser dependientes de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros cuidadores en ciertos sentidos, o lo que algunos hacemos es que estamos como agarrados de la liana, voy a inventar, ¿no? Financieramente hablando, estoy agarrada de mi papá y entonces voy y me agarro de la liana de un nuevo proveedor que a lo mejor puede ser el marido. O emocionalmente puede ser que nunca logremos una independencia emocional y siempre tengamos una dependencia a que alguien nos esté prestando atención, que alguien nos esté cuidando, que alguien nos esté como chiqueando en cierto sentido, y también a veces pasa de ser nuestros papás a ser algún amigo o amiga, a ser pareja, o seguimos agarrándonos de amigos, amigas, y es en donde creo que podríamos hablar toda la tarde. Claro. Sin llegar a ninguna conclusión. Y es algo muy común, o sea, lo vemos en tema de adicciones. Muchas personas que son adictas, digamos, al juego, cuando dejan el juego se vuelven adictas al cigarro y dejan el cigarro y se vuelven adictas a otra cosa. En adicciones más peligrosas o físicamente, como drogadicciones y alcoholismo, o sea, a veces logran dejar el alcohol pero no el cigarro, y ahora ya no es el cigarro, ahora es a la comida. Entonces al final llegas a lo mismo, o sea, no soltaste esa dependencia, solo cambiaste de liana. Ajá. Y eso es justo de lo que queremos hablar, o sea, cuándo es momento de soltar la liana y ahora sí crecer hacia otro lugar. Y no, bueno, no somos psicólogas y no es el tema del podcast, entonces no hablamos de la parte personal, que creo que va sujeta a la profesional, pero no es la que vamos a hablar, sino en la parte profesional, cuando estamos dispuestos a soltarnos ya y ser, a lo mejor en este momento, independiente, ¿no? Sí, y a lo mejor, como decía, no vamos a llegar realmente a una respuesta científicamente probada, pero como siempre lo que tenemos es nuestra experiencia, ¿no? Y muchas historias. Sí, entonces, fíjense, antes de irme a lo laboral, yo recuerdo mi primer relación de noviazgo. No la primera, porque como que jugué a tener algún novio, pero realmente el primer novio que yo consideré mi novio, ¿no? Formal. Ajá, del que realmente estaba perdidamente enamorada. Yo me acuerdo que varios de mis amigos de aquel entonces en prepa me decían que era muy dependiente de él. Y en aquel entonces, pues por supuesto que yo no era dependiente de él, pues era el centro de mi universo, el amor de mi vida, y entonces era así como, no, para nada soy dependiente. Pero tuvo que terminar esa relación para yo darme cuenta de lo dependiente que era de él. Porque de un día para otro termina la relación y me quedé sin amigos y me quedé sin, bueno, a lo mejor exagero, sin amigos, pero sí sin un círculo importante de amigos. Me quedé sin el centro de mi vida, y entonces es ese momento donde como que se siente que te caes al vacío y entonces te quieres morir, ¿no? Si hay algún adolescente que me está escuchando, se siente como que te vas a morir, pero no te vas a morir. No de eso, o sea, sí te vas a morir, pero no en ese momento. No en ese momento y no de eso. Y entonces es en donde pues no te queda de otra más que no morirte, sobrevivir y encontrarte a ti y darte cuenta de que sí puedes solo, ¿no? Y entonces seguramente, al menos a mí lo que me pasó es que a partir de ahí las próximas relaciones de pareja que tuve las hice diferentes. Ya no me permití que toda mi vida fuera el novio, desayunar, comer y cenar para él, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia personal en términos de una dependencia emocional durísima, que si lo trasladamos al punto laboral, probablemente haya quienes necesitemos tener un trabajo dependiente, como puede ser este trabajo donde te pagan por quincenas, en donde te dan un chorro de prestaciones, en donde incluso a veces hasta te chiquean un poco más allá, ¿no? El trabajo donde las prestaciones por encima de ley y bla, bla, y que de un momento a otro te corran para que te quedes sin nada de eso y digas, a ver, ¿qué onda con mi vida? ¿No? Puede ser. A mí me ponía a pensar, hace varios años estuve en recursos humanos de una firma de arquitectos y a mí me tocaba medir el clima organizacional. En esta firma de arquitectos pasaba algo muy singular. El trabajo era mucho, las horas de trabajo eran demasiadas, les aseguro que no eran horas pompi porque
nuestros arquitectos trabajaban hasta las 3, 4 de la mañana porque había mucho trabajo. Y la remuneración económica y las horas extras no les llegaban económicamente, pero ellos estaban ahí. Y yo hablaba con ellos y tenían 7, 10, 15, 30 años trabajando en la empresa, quejándose de la situación financiera más que de la laboral, pero no se iban. Y yo, ¿pero por qué no renuncias? Y me decían, es que me encanta mi trabajo. Y entonces se volvió una dependencia de ese trabajo. No era cómodo, no era financieramente agradable porque los sueldos no eran malos, pero no eran increíbles. No se les pagaban horas extras. Sin embargo, estaban ahí porque hacían unos megaproyectos que ellos creían que no iban a ver en ningún otro lado. Entonces, la satisfacción personal de hacer ese trabajo de arquitecto los hacía permanecer ahí. Créanme que todo lo que había estudiado de clima organizacional, esto me parecía inaudito. O sea, yo decía, ¿qué hace esta gente aquí? ¿Tiene el síndrome de Estocolmo o qué le está pasando? Porque los tratamos muy mal y no se van. Y bueno, ya ahí había alguna que otra dependencia peor, porque tenía una chica que me decía, yo no me voy porque me da mucho miedo ser la nueva. Y aquí, pues no estoy bien, no estoy contenta, no me pagan lo que quiero, pero ya todo el mundo me conoce y no me tengo que aprender el nombre de los demás. ¿Ok? O sea, hay diferentes tipos de dependencia. Pero esa para mí era sorprendente y era laboral, pues. Y los trabajos te pueden dar mucho más que dinero, te dan muchas satisfacciones y puedes depender de acuerdo a lo que, pues a la carencia que tú tengas. O sea, por eso es que es un tema extraño, como a nivel profesional necesitas trabajar lo personal para que no seas dependiente profesionalmente. Pues sí, pero fíjate que lo que les voy a compartir es algo que yo la primera vez que lo escuché me tardé un muy buen rato en digerirlo y otro muy buen rato en adoptarlo, pero creo que todas las personas cambiamos cuando es más fácil cambiar que no cambiar. Otra vez, las personas cambiamos cuando es más fácil cambiar que no cambiar. Esto quiere decir que una persona que está en una situación dependiente, si sigue ahí es porque no ha madurado lo suficiente y para esta persona es mucho más cómodo seguir ahí. En el momento en donde estamos listos para abandonar esta dependencia y evolucionar a un siguiente nivel, que tendría que ser la independencia, es en el momento en donde ya la dependencia se pone suficientemente incómoda. Y entonces ya es más fácil cambiar que quedarte ahí, ¿no? Nada más que lo que yo observo es que hay ocasiones en donde pasa esta analogía del cuentito de la rana en el agua tibia, ¿no? O sea, si tú de venir de una situación de independencia o de interdependencia llegaras a un entorno dependiente, no aguantarías. Dirías, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué aguantan todo esto? ¿Qué les pasa? ¿No? Pero si tú, probablemente estudiante o recién egresado, entras a un entorno sin conocer mucho y es como la ranita que se metió al agua fresca y poco a poquito van subiendo la temperatura, pues nunca saltaste hasta que te moriste ahí cocinado, ¿no? A lo mejor no te vas a morir en un mal trabajo, pero sí puede ser que sea más difícil que llegue un punto donde ya sea importante saltar. Tendría que estar el agua suficientemente caliente y tú no haber tenido la capacidad de adaptarte. Pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Entonces, si no has conocido otras opciones, pues probablemente prefieras como en tantos... Sí, esta famosísima zona de confort, ¿no? Y fíjate, Mar, es algo a lo que nos enfrentamos tú y yo en el día a día, porque yo invito personas a que vengan a una entrevista y a que escuchen la oportunidad de negocio que tenemos en nuestra promotoría, en la industria aseguradora, ¿no? En donde yo lo que he visto a lo largo del tiempo es muchísimas personas ganar mucho dinero, tener mucha libertad de horarios, ganarse viajes, cambiar su vida de forma muy positiva. Y a veces invito a una persona que yo sé y me consta que no está ganando lo que su capacidad le da, que probablemente está en una situación con un clima laboral no óptimo, pero se resiste a venir a una entrevista. Incluso no viene, me deja plantada, me cancela o simplemente me dice, no, gracias, yo soy arquitecto, yo prefiero quedarme en mi despacho, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente muchas veces
por la comodidad que genera esta zona de confort, el entorno conocido, es que no nos permitimos ver que a lo mejor allá afuera puede haber alguna otra opción. Eso sucederá hasta que la situación en donde está sea suficientemente incómoda. Pero si no... Me hace muchísimo sentido, porque además en el día a día también es así. O sea, cuando un bebé ya no se siente cómodo de que le des de comer, él pone el alto. Pero mientras él está cómodo, te sigue recibiendo la comida y abre la boca cada vez. Cuando él ya le empieza a picar el pañal, ya no lo quiere traer o ya no lo deja subirse a la resbaladilla, ya te pide que te quites el pañal, ¿no? Ya no lo quiere. Pero cuando es más cómodo traer el pañal que levantarse a medianoche a hacer pipí en el baño, hoy déjame el pañal, ¿no? Entonces, digo, no es algo malo porque lo vemos y como humanos somos dependientes, pero es otra vez esa hacer conciencia de qué quiero, qué me gusta, dónde puedo a lo mejor ahorita soltar un poquito la comodidad, pero que me va a generar valor, porque voy a ganar más o voy a tener mejor clima laboral. En el caso de los niños, pues voy a ser más dueño de mí mismo y voy a poder explorar mucho más. Incluso en lo profesional, creo que así es. O sea, a mí me gusta lo que hacemos porque tenemos arquitectos, médicos, ingenieros, de todo, que se han dado la oportunidad de salir justo de esa zona de confort, de lo que habían escogido cuando eran adolescentes de 17, 18 años, y ahora se dedican a otra cosa. Y nos pasa en muchos ámbitos. O sea, yo creo que para que seamos emprendedores tenemos que buscar un poquito esa incomodidad. O sea, incluso las mujeres que vendemos por catálogo, por ejemplo, está más fácil sentarme en mi oficina a cobrar por ser recepcionista y no tener que pasar por la vergüenza de, ay, te dejo mi catálogo. O sea, tiene que romper un poquito esa comodidad para soltar esa dependencia. Sí, y creo que, fíjate, evolucionar de la dependencia a la independencia en un entorno laboral tiene que ver con un montón de cosas. Y si la persona no está lista para dar ese salto, yo creo que es mejor que no lo dé, ¿no? Porque finalmente es una dependencia laboral, pero pues la dependencia tiene su lado bonito. Su beneficio. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, si en tu balanza está siendo cómodo estar ahí o ves lo que vive el independiente y lo que estás viviendo tú y dices, no, pues aquí estoy bien, también creo que es muy válido, ¿no? Porque yo lo que veo es que en los últimos años se ha puesto de moda el tema de emprender, ¿no? El tema de sé tu propio jefe, el tema de ve y pon un negocio, e incluso en muchos negocios de mercadeo en red, como que la invitación está, hazte millonario con un poquito de esfuerzo, y la realidad es de que es muy difícil, por no decir que no existe eso, ¿no? O sea, puede ser que una persona, por sus contactos, por sus habilidades, por su personalidad, por su temperamento, se sienta muy cómodo en un multinivel o en seguros o en el emprendimiento, y entonces le diga al resto de la gente, vente, está bien padre, pero en otro temperamento, en otro contexto social, en otro mercado, con otras habilidades, pues probablemente el salto está muy lejos, ¿no? Y entonces a veces pareciera que si te quedas en la dependencia laboral estás mal, y si estás en la independencia entonces estás bien y entonces bravo, eres el emprendedor del año, y no necesariamente es lo mejor para todo el mundo. También esa es otra cosa que a mí me cuesta trabajo y que no supe si la supe transmitir bien en el libro, como no asumir que uno está bien y otro está mal. Creo que asumimos que uno está bien y uno está mal si nos quedamos en el punto de dependencia, independencia. Entonces es blanco, negro, bueno, malo, pero justo creo que ahí estamos y no lo vamos a discutir hoy porque si no nos vamos aquí 5 horas, pero el paso que sigue es el que nos va a dar como la clave, ¿no? La interdependencia. O sea, el sentirte independiente, es decir, tengo 15 años, ya no me digas qué hacer, y yo, claro, tengo 15 años y es el momento en que tienes que buscar esa renacer, pero
volteas a los 3 años o a los 2 días y dices, no, pues mi mamá me da de comer y mi mamá, o sea, si no vivo aquí, ¿de qué vivo? Y entonces estás ahí. Y en el empleo es un poco eso. Y saber que dependemos todos unos de otros. O sea, habrá gente que puede generar valor dentro de una oficina y el emprendedor no es él. Siri nos está hablando, pero no sé qué quiere. Lo que iba es, para que el emprendedor pueda crecer, necesitará a lo mejor fuerza de ventas, necesitará a lo mejor un contador que le esté ayudando, necesitará gente que esté en la oficina siendo su dependiente económico para poder crecer. Porque uno solo en un autotrabajo depende también de otras personas, aunque no lo sienta. Sí, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, de una u otra forma, creo que la independencia, pues es relativa, ¿no? Imaginaria. Porque es imaginaria, porque independiente nunca logra ser, ¿no? Pero sí ¿qué se requerirá para que una persona esté lista para brincar de la dependencia a la independencia? Pues creo que sería interesante observarlo en diferentes contextos, en diferentes áreas, ¿no? Y sí, mi experiencia personal es que yo dejé de vivir en casa de mis papás para hacerme independiente el día que hubo muchas incomodidades en mi casa, ¿no? El día que yo ya tenía 25 años y en mi casa querían seguir poniendo horarios, muchas reglas, la presión porque yo me casara era tan alta que entonces fue más fácil salirme de mi casa que seguir viviendo ahí, a pesar de que ya no me iban pues, apoyar económicamente. Exactamente, ¿no? O sea, claro, vivir en casa de mis papás tenía ciertas comodidades, pero las incomodidades empezaron a pesar más para mí, no porque mis papás estuvieran haciendo un mal trabajo, sino porque para mí ya no estaba funcionando y entonces es que di ese brinco de la dependencia a la independencia, en términos de ya me independicé, ¿no? En relaciones probablemente dependientes emocionalmente, pues igual, o sea, en el momento donde te cansas de poner tú siempre la bonita cara, de ser tú a lo mejor quien está pagando, quien está proponiendo, quien está aguantando, pues en el momento en donde ya es demasiado, es en el momento en donde puedes elegir salirte de esa relación. Y laboralmente, pues igual, ¿no? O sea, a mí me tocó ser empleada en diferentes ocasiones, pero específicamente ya como egresada en la vida laboral, en un lugar en donde la situación se puso lo suficientemente incómoda como para decir, vámonos de aquí, yo no quiero aguantar. Pero creo que el factor de la autoestima juega un punto súper importante para también salirte de la dependencia y evolucionar, porque tú te sales de casa de tus papás cuando dices, mejor yo sola, pero tienes que tener la creencia de que tú puedes sola, ¿no? Claro. O sea, necesitaba tener esa autoestima para decir, no me importa, yo trabajo, genero mi lana, pago mi renta, pago mis servicios y ahí se ven, ¿no? Lo mismo de pareja, o sea, tienes que tener la autoestima de decir, prefiero estar sola, en todos los sentidos, porque a veces no es ni siquiera lo económico, a veces es más el decir, yo puedo sola y no me importa, ¿no? Y sí voy a estar triste y sí voy a sentir que me voy a morir, pero no me importa, puedo sola. Y en el mundo laboral, con mayor razón, o sea, necesitas tener autoconfianza, necesitas tener autoestima, necesitas tener la capacidad de ver opciones allá afuera para decir, yo ya no aguanto un día más a este mal jefe, yo ya no aguanto un día más el acoso que se vive en mi empresa, yo no aguanto un día más el que no respeten mis horarios, yo no aguanto un día más todas esas cosas que la gente vive en los trabajos y que tú a lo mejor dices, Dios, ¿cómo le hacen? ¿Por qué siguen aguantando esto? ¿Por qué se quedan? ¿No? Bueno, necesitas esa autoestima y esa seguridad de decir, pues no sé cómo le voy a hacer, pero le voy a hacer, porque si no, no te moverías. Claro, y además aceptar que para cada persona es diferente. Ahora que compartías cuando tú te saliste de tu casa, yo me salí a los 26 años y mi casa era muy cómoda, pero yo quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo sola y para eso era la parte incómoda para mí, o sea, decir, de verdad de verdad estoy haciendo esto o porque en mi casa tengo todo esto, soy esta persona. Entonces, cuando ya me salí,
fue muy incómodo descubrirme a mí misma, pero al mismo tiempo fue muy agradable. Fue darme cuenta de que, mira, no dependo de que siempre mi mamá me dé de comer o que siempre mi mamá me cambie la ropa. O sea, como cuando un niño crece y va tomando sus propias decisiones, para mí esa era la parte incómoda. Creo que eran también súper estrictos con la parte de horarios y cosas así, pero creo que a mí no me parecía tan incómodo. O sea, yo vivía contenta con esos horarios y decía, bueno, pues es lo que tengo y está bien, pero quería demostrarme algo. Y en un trabajo también es así. Hay gente que vive siempre en un empleo y es feliz y genera valor dentro de ese empleo y está bien, pero si ya está empezando a ser incómodo, pues es el momento en que digas, bueno, a lo mejor emprender sería una buena opción, o incluso cambiarte de trabajo, pues, y depender de otra persona, pero haciendo algo que sí genere valor. Sí, que ahora también creo que muchas veces como sociedad, no sé si sean ciertos grupos privilegiados, no sé si sean ciertas generaciones, pero creo que le tenemos como un peso muy positivo a la comodidad, como un valor importante que sostener, y muchas veces como que le ponemos una carga muy negativa a lo incómodo. Okay. Y no siempre lo incómodo está mal, que a lo mejor ese pudiera ser tema hasta de otro podcast, ¿no? Pero no todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que ser en pro de solamente buscar la comodidad, porque en la comodidad no está la satisfacción. Y tú ahorita justo comentabas pues claro que fue difícil, pero eso me empezó a dar mucha satisfacción, por supuesto, porque la autoestima, la satisfacción personal, ese sentido de soy yo y sí puedo y bravo por mí, se logra cuando atraviesas la adversidad. Claro, y en la comodidad no hay crecimiento. Y lo vemos en la parte personal. O sea, por supuesto, pónganse ustedes a pensar, ¿qué les gustaría? A lo mejor con 12 años no tener que caminar y que tu mamá te lleve a todos lados cargado y comodísimo, en una carriola padrísima. O sea, en cierto punto pudieras pensar, claro, está comodísimo, sí quiero mi carriola. Pero ¿qué niño de 12 años han visto ustedes en una carriola? O sea, porque en esa comodidad no hay un crecimiento y como personas, como humanidad, digamos, todos tendemos a crecer, todos físicamente, pero también emocional y mentalmente es lo que necesitamos. Entonces, sí creo que llegamos a zonas de confort en donde digo, está más cómodo estar aquí que crecer, pero es cuando te das cuenta de que tienes que soltar un poquito esa dependencia y no digo volverte emprendedor, no está haciendo este trabajo un lugar en donde yo crezca, estoy haciendo puras horas pompi, o sea, llego y en 2 horas hago mi trabajo y las otras 6 horas veo pasar la vida, pues ya no está siendo bueno para ti, aunque esté siendo muy cómodo. Claro. Incluso yo te invito a que evalúes el entorno en donde estás, ¿no? Porque si te empiezas a dar cuenta de que eres el mejor de tu entorno, es porque a lo mejor ya otra vez estás en una zona de confort y probablemente sea un momento de que empieces a invitarte a ti mismo a moverte de ahí, porque en el entorno en donde tú eres el mejor, pues probablemente ya no haya tampoco mucho crecimiento, ¿no? Entonces, en el tema laboral, igual que en capítulos anteriores, la invitación es a cuestiónate, o sea, reflexiona, ¿estoy creciendo aquí? ¿Es el lugar en donde quiero estar? ¿Qué tan cómodo me estoy sintiendo? ¿No? ¿Qué tan en una zona de confort estoy ya? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy abrazando y experimentando esta satisfacción y este logro? ¿O ya no? Ya caí en una monotonía, ya caí en una comodidad, ya no tengo que aprender nada nuevo, ya no crezco, ya no me reta mi entorno, porque entonces a lo mejor estás llegando al punto en donde sería importante dar un siguiente paso y es la invitación de hoy, ¿no? La invitación a que recuerdes que cuando estabas chiquito no te permitiste más allá de los 2, 3 años seguir siendo paseado en una carriola, no te permitiste seguir sentado sin aprender a caminar, no te permitiste que te siguieran dando de comer en la boca, y cuando estás chico todo el tiempo estás empujando por dejar de ser dependiente, por crecer, por incomodarte, por caerte, por lastimarte, porque si no, no hay de otra, ¿no? O sea,
Y yo no sé en qué momento pareciera como que, ay, no, ya no me quiero ensuciar, ay, no, ya no me quiero incomodar, ay, no, ya no me quiero caer, ay, ¿qué tal que si me duele? Pues es que si no hubieras estado abierto a eso de chiquito, no aprendes a caminar, no aprendes a correr, no aprendes absolutamente a nada, te tienes que caer, ¿no? Y entonces hoy en tus 20, 30, 40, 50, 60, los años que tengas, creo que sería bien padre que pudieras darte la oportunidad de sí caerte, de sí pegarte y de abrazar la incomodidad como ese link que lo incómodo te va a llevar justo a obtener más satisfacción. A ver si coincidimos. Creo que entonces llegamos a 2 puntos. Una opción para dejar la dependencia es que sea suficientemente incómodo para que te empuje a irte de ese espacio incómodo. Y la número 2 es revisa si esta comodidad que estás sintiendo te está jalando hacia abajo y no te está dejando crecer. Y no te esperes hasta que ya no sea de otra más que salirte de ahí. Pues a lo mejor no puedes siempre tienes tomarlo que antes. esperar a lo más incómodo para irte. Puedes Claro. tomar la decisión antes. Exactamente. Y si no estás listo para cambiar, entonces no te quejes, ¿no? Porque a veces es sufridera y quejamiento, pero pues no estás dispuesto a cambiar. Entonces quiere decir que no está realmente tan incómodo. Pues me gustaron esas 2 reflexiones. A ver si al público les gustaron también. Sí, queremos escucharlos. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, pleitos, comentarios o lo que gusten retroalimentarnos. Nosotros lo recibimos con mucho gusto, pónganlo ahí en los comentarios. Y pues se nos acabó un episodio más. Sí, pues decirles que muchas gracias y que ojalá tengan muchas horas generando valor y ninguna hora haciendo horas, Poppy. Nos vemos. Bye.